Real Academia Española, anfitrión es una persona que tiene invitados a su mesa o a su casa. 50 años de un montón de discos emblemáticos, especialmente el rock, ¿no es cierto? O sea, en el año 73 sucedieron cosas increíbles, especialmente en la música de rock inglés, con el reflejo que tenía tan directo la Argentina, tanta influencia, y no sé, me imagino que los Yankees habrán hecho un montón de cosas interesantes. Usted, maestro, arranque, por favor. Bueno, el disco del año obviamente es The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, porque yo creo que le cambió la cabeza a muchísima gente, ¿no? Y es un momento muy particular en la historia de Pink Floyd y en la historia de la música, porque es el momento en que el genio creador de Roger Waters se manifiesta en todo su esplendor, ¿no? Toda esa idea. Se da cuenta que puede ser el líder de la banda. Que después transforma eso en un lío, pero bueno. Sí, y además elabora un concepto perfecto que tenía que ver con las causas que nos llevan a la locura, ¿no? Y además habla de la guerra, habla de la rutina cotidiana, de la insatisfacción existencial de la gente. Y todo eso lo pone en temas que son tremendamente atractivos desde el punto de vista melódico, desde el punto de vista de la interacción de los músicos. Yo creo que Pink Floyd nunca había sonado tan ajustado, a pesar de que hubo grandes discos como Medal, como Obscured by Clouds. Ni hablar. Y el propio Roger Waters había hecho algunos temas, nos había dado algunas ideas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el segundo disco de Pink Floyd, The Saucer Full of Secrets, había un temita que se llamaba Corporal Clegg, el cabo Clegg, que ya hablaba de los desastres de la guerra, porque el tipo vuelve con una pata de palo herido en la guerra y le dan una medalla. En Atom Heart Mother, el disco de la vaca, había un tema que se llamaba If, donde él hablaba de la incomunicación, de cómo no podía llegar a comunicar sus emociones. Y yo creo que un poco todos esos elementos en el lado oscuro de la luna se conjugan para hacer un disco magistral, ¿no? Que nos sigue emocionando hasta el día de hoy. Y creo que es un tema mundial porque estuvo 760 semanas en el ranking estadounidense. ¡Wow! Tremendo. Para darles una idea, Sgt. Pepper estuvo 300 semanas. Sí, impresionante. ¿Y vos, Pablo? ¿Qué agregar? Porque muy bueno todo el análisis, pero creo que 9 meses estuvieron en estudio para lograr ese disco. Y bueno, yo tengo la fortuna de tener un hermano mayor, que bastante rockero, del 56 él, y que lo trajo a casa el año que salió, en el 73. ¿Ya tocaba saxo vos? Yo estaba tocando el clarinete y escuchando a Artie Shaw, Benny Goodman, estaba más con el jazz tradicional, pero bueno, entre eso y algún otro del Gato Barbieri, me llevaron a querer tocar el saxo. Bueno, esa influencia de mi hermano fue notoria porque me trajo discos que yo no habría escuchado, andaba por otro lado. La otra banda que tenía saxo era King Crimson también, más o menos contemporánea, ¿no? También ahí escuchamos Island y Discipline, por ejemplo, fueron discos que nos marcaron a muchos como para dedicarnos a la música, ¿no? Como que tenían esa cosa también, esa crítica social tan apasionada que nos involucró a un montón de gente. Y acá sucedía en el 73, la familia Vitale, o sea, mis viejos, nos llevaron a escuchar la presentación de Artaud en el Teatro Astral un domingo a las 11 de la mañana. Y apareció el flaco y contó que la música que estábamos escuchando mientras entrábamos a la sala era el disco de Floyd, que había salido hace muy poco tiempo. Y fue impresionante, ese concierto fue obviamente imborrable. Y ustedes nunca lo o sea, no habían nacido, básicamente. No. Es tremendo eso. ¿Y cómo llega Artaud a la vida de ustedes? Esa Biblia argentina. Yo recuerdo entrar a Artaud por Cerati. Mira vos, por Bajan. Exactamente, por Amor Amarillo. Digo, este tema buenísimo. Digo, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Obviamente que Spinetta lo conocía, pero Artaud no lo tenía todavía en ese momento. Y bueno, la verdad que me asustó al principio, como que no entendí bien. Tuve que escucharlo varias veces al disco para entenderlo. Es como que dice... Me encanta, obviamente, ¿no? Pero digo, tiene como... conceptualidad. Sí, un nivel tal de
de análisis, como a muchos niveles, tanto lírico como el desarrollo, como el concepto que él va desarrollando a lo largo del disco. Y después todo el trasfondo de cómo viene ese disco, de dónde sale, por qué se llama Pescado Rabioso, pero es un disco de Spinetta. O sea, todo ese trasfondo. Es una cuestión contractual, simplemente. Claro, ¿no? claro. Que es muy maravilloso, porque tal vez uno va a escuchar un disco de Pescado, pero no es Pescado. Vos venís de Pescado Rabioso. En un momento era un casi almendra, porque en un par de temas está Emilio en el bajo y Rodolfo en la bata. O sea, te encontrás con otra cosa, es como una sorpresa. Inclusive en el tema que tocamos con ustedes, en las habladurías, que ahí nos conocimos, está Emilio en el bajo y Rodolfo en la batería. Sí, vos escuchabas los bajistas, tenías como un ojo especial en lo que pasaba con los bajistas, o elegiste el bajo como instrumento así después de la viola, vos. Yo elegí el bajo porque me gustó juntarme a tocar con una batera y me gustó la sensación como física de tocar el bajo, ¿no? Y a partir de ahí empecé a prestar más atención, a reescuchar, digamos, la música, eso sentí yo, poniendo atención en cómo el bajo iba desenvolviéndose, digamos, en las bandas, en toda la música que yo había escuchado. Pues yo empecé a tocar el bajo a los 21 años. Y Artaud llegó en una época en la que pirateaba mucha música, digamos, que empecé a grabar los CD, que tenía como la grabadora de CD en mi casa. Y llego, me entero que Spinetta tenía un montón de discos, ¿viste? Tiene muchísimos discos. Digo, bueno, quiero tener toda la discografía. No recuerdo quién me pasaron, como me acuerdo todas las carpetitas así en la compu con toda la discografía, y empecé a escuchar todos y me llamó muchísimo la atención Cantata de Puentes Amarillos. Claro. Eso fue lo que más me flashó de todo el disco. Me acuerdo que fue como, ese tema, digo, ¿qué es esto? Tremendo. Bueno, y ahí empezar a leer, a investigar, a buscar información sobre el disco. Y bueno, y llegar también a tratar de conocer más la obra de Van Gogh, a leer un par de libros de Artaud, El suicidado por la sociedad. Me acuerdo como que entré también en ver de dónde había salido toda esa belleza, porque es mucha belleza como en un solo disco, ¿viste? Impresionante. ¿Escuchabas la conceptualidad sonora, o sea, cómo iban los temas en cada disco, cómo te habías pensado, o siempre fuiste más del...? No. Sí era como muy metido, estaba muy metido en la batería desde lo interpretativo, pues estudiaba y me copaba tocando, pero cuando escuchaba, me tocó también tener... Mi mamá y mi papá son como muy melómanos, entonces... Era como había un momento en el día para escuchar música y solamente se escuchaba música muy fuerte. Qué buena. Y todos estos discos que mencionan estaban todos, viste, en mi casa. Entonces me acuerdo que teníamos la edición en CD del 20 aniversario del Lado Oscuro de la Luna. Ahora son 50. O sea, claro, ya era en 5.1 porque hay una versión que 5.1. No, ese era tenía como una cajita muy especial y todo, pero me acuerdo que los escuchábamos muy fuerte y hacíamos junto con mi papá este análisis de qué es lo que estaba haciendo cada instrumento y cómo se desarrollaban las ideas y las canciones. En esa época se usaba mucho también esta cosa como conceptual de que los temas se iban, digamos, no había silencio entre tema y tema, se iban conectando. Y eso siempre me fascinó. Y Artaud también, bueno, fue como descubrir otra música para mí. Fue como decir, esto también es música, ¿viste? Es una locura. Qué hermoso. De Artaud, un disco realmente incómodo, como toda la inteligencia. Como su tapa. No lo podés meter en ningún lugar, te cuesta, ¿entendés? Vamos a escuchar discos y bueno, por favor no traigas Artaud, porque en el colectivo lo haces mierda. Claro. Hoy es un disco que no se puede decir malas palabras, perdón. Sí. Hoy es un disco que no se consigue, por favor vuelvan a reeditarlo, es carísimo. Yo quiero que la música en vinilo sea popular, porque la música en vinilo, hablándole a un músico y estando acá lleno de músicos chicos, yo respeto que te entren 2 millones de canciones en una cosita así, que no me da la cabeza para entenderlo, pero siento que escuchás como el fantasma de la canción en realidad. Si se pudiera difundir la música en vinilo, si todos los pibitos pudieran tener un Artaud en su casa, además de incómodo, sería un viaje a una parte muy intelectual de Luis Alberto que a mí me enamora perdidamente. Enamoraba tanto en un recital como fuera del concierto, sentarte a hablar de cualquier cosa. Exacto. Y decías, claro, ahora entendés por qué esta deformidad termina llamándose Artaud, digamos, fue una artista como muy integral. Ahora sale una edición de dibujos de el tipo que yo ni sabía que era un dibujante como para exponer así. Espectacular. Me parece que lo que nos arruinó la cabeza a todos fue esas cavernas intelectuales que encontraba Luis y que salía con una pecera en la cabeza a cantar El Mono Tremendo. No me corresponde por la época, pero salió con sus hijos, salió con
digo, el uno en términos de rock argentino, para mí, quien además me abrió las puertas. A Spinetta hubo una época que no daba notas, ¿se acuerdan? ¿No? Una cosa son los 25 años al lado de Pato y otra cosa es haber conocido a un hembrón, porque ya se pasaba de mujer en aquella época, Carolina Pelleriti, que hoy es una gran cantante, pero en aquel momento él salía con un cartel y no hablaba con nadie, ¿se acuerdan? ¿No? Que todo el mundo le quería hacer notas. Exactamente, y sin embargo suena el teléfono. Alicia Dayan me llama a mi casa, teléfono de línea, ring. Carla, Luis finalmente quiere dar una nota y es con vos. Digo, yo en términos profesionales me tengo que sacar el sombrero y tengo que dar dale gracias. Así se llama mi tema con Luis Alberto Spinetta. Carla, dale gracias. Bueno, eso desartó, ¿no? Toda su biblioteca, su impronta, su búsqueda, ¿en qué discoteca lo mete? Yo lo tengo colgado en la pared, chicos. Venía con una funda especial. ¿Te acordás que venía con una funda? Con un agujero. La funda mía tiene un agujero para poner un clavo porque fuera de cualquier contexto. Una obra de arte. Una obra de arte. Sí. Conceptual ¿Qué enorme. a comentar de los dibujos? No, que digo que así como en su música, tiene dibujos como futuristas. ¿Viste? Como de un nivel de dibujo, de dibujante tremendo. Los autos, claro, como en su música también, ¿no? Esa especie de don, ¿no? Esa intuición para estar como un paso más adelante, ¿no? Esos artistas que están tremendo evolucionando. Y si nos ponemos a pensar en el año 73 que tuvo Spinetta, ¿no? Porque yo recuerdo bien que en abril del 73 salió el doble de Pescado Rabioso, Pescado 2, y fue una revelación, ¿no? Impresionante, un discazo. Además, era otro Pescado Rabioso. El primer Pescado con Bocón y con Black era un grupo más así visceral, más rockero y blusero. Y ahora con Cutay y con David Lebón tenía todo un encofrado cuasi sinfónico, si se quiere, ¿no? Uno escucha Cristálida, por ejemplo, y se vuelve loco. Sí. Pero eso fue en abril. Ese mismo año, en noviembre, presenta la nueva banda, presenta Invisible con Machi Rufino, increíble, con Pomo Lorenzo. Y ahí al toque sale Artaud, o sea, un poquito antes que la presentación de Invisible, habrá sido en octubre. Veo las palabras nunca son lo mejor para estar desnudos. Y ni la anaconda es como el buey, ya no hay más reyes de la selva.
De Pink Floyd, lo que puedo decir hoy con el diario del lunes es que la gran pirámide que aparece en la tapa del disco se conforma con 3 lados indiscutibles que son Abbey Road, Alan Parsons y Pink Floyd. Bien. Eso termina en una locura que los consagra millonariamente como la industria de la música y a Roger Waters como escritor, como músico ya se conocían. Lo que me parece tremendo es que estando los dos vivos, que acá siempre vimos una parte, no podemos ver un show de Pink Floyd. Pero ahora cada vez peor. Antagonismo en pleno siglo XXI, ¿verdad? La grieta musical en la máxima, una banda que con gente que sin ser fanática de Pink Floyd tiene a ese disco como su podio o dentro de su podio. Mirá si barrieron cualquier frontera, no puedan hoy juntarse a tocar, callarse la boca y tocar. Bueno, es una quimera increíble, ¿verdad? No, quiero contar una cosita corta, pero que tiene que ver. Hay un amigo del colegio que se llama Eduardo, del compañero en aquel entonces de Carlos Pellegrini, que es el puente entre El lado oscuro de la luna y Artaud. Porque era el amigo nuestro que compraba los discos importados. Claro. Porque en aquella época había que esperar 2 meses para que saliera el ejemplar nacional cuando se editaba. Entonces él siempre traía el disco importado, ¿viste? Tenía alguna manera de conseguirlo. Y The Dark Side of the Moon, recuerdo que lo escuchamos en la casa de mi novia de entonces, Susana, mi primera esposa, con él y con ella, y nos voló la cabeza. Y eso debe haber sido el 10 de marzo, una semana y pico después. Y hacia fin de año, hacia noviembre, que yo soy escorpiano, me regala, esta persona, Eduardo, me regala todo. Ay, Dios mío. Una revolución. Claro. O sea que para mí fue un año muy especial. Pero los 70 nos marcaron a todos. Cuando salen las botas por el continente, los pibes salen a cantar. La generación del punk es la década del 70 como respuesta a eso. Digo, si no vemos el contexto y la música por décadas, a nosotros nos toca hablar tal vez tan cruel como tan creativa la década del 70 que cumple sus 50, pero digo, bueno, pero sucede que en los momentos más duros de la historia siempre los artistas... que es así. Si no puedes escapar por ningún lugar, ¿por dónde carajo te escapas? Que los chinos tienen esa maldición que dice ojalá que vivas en tiempos interesantes. El 73 fue el año de la crisis del petróleo en Medio Oriente y causó un colapso total en la industria de Occidente. En Inglaterra estaba la semana de trabajo de 3 días. Y había cortes de luz programados, como los tuvimos acá en los 80. Y había una sensación de no future mucho antes que el punk. Cosa que Roger Waters refleja muy bien en Dark Side of the Moon, ¿no? Qué maravilla.